Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, reunidos en este espacio donde desentrañamos los hilos que tejen las historias de nuestras estrellas favoritas. Hoy nos adentramos en un relato que sinceramente ha movilizado a una comunidad entera, dejándonos a todos con la boca abierta, con la intriga a flor de piel y con una sed insaciable de la verdad. Prepárense porque vamos a desgranar una conexión que une dos nombres que ustedes, sin duda, conocen muy bien y que han sido motivo de incontables conversaciones, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Y el motivo de esta conexión? Bueno, el motivo es precisamente lo que los va a sorprender, porque escapa a las especulaciones más audaces y se adentra en un territorio de profesionalismo y generosidad que a menudo pasa desapercibido tras el brillo de la fama. Así que si aún no lo han hecho, los invito de corazón, con la misma pasión con la que vivimos cada historia, a que se suscriban a nuestro canal. Denle a esa campanita que suena como una promesa de contenido fresco y emocionante, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que cocinamos para ustedes. Y por supuesto, únanse a esta vibrante comunidad de curiosos, de analistas y sobre todo, de amantes de las historias que nos inspiran, nos emocionan y nos hacen pensar. Imagínense la escena, porque es un lienzo que evoca tantas posibilidades. Dos de los actores turcos más carismáticos, más talentosos y sin duda, más queridos del momento compartiendo un espacio, no sobre un set de grabación, sino en un contexto mucho más íntimo y enfocado en el crecimiento personal y profesional. Dos figuras que han capturado la atención mundial, no solo por su indiscutible atractivo, sino por su capacidad para dar vida a personajes que resuenan en nuestros corazones. Y allí estaban aprendiendo juntos, creando, pero ¿qué estaban creando exactamente? Pues bien, hasta hace muy poco, todo lo que teníamos eran destellos, fragmentos de información, ecos que resonaban en el vasto universo de las redes sociales. Eran rumores, miradas fugaces que se interpretaron de mil maneras, especulaciones que nos mantenían en un estado de vilo constante, alimentando una curiosidad que se volvía cada día más voraz. Pero hoy podemos afirmar que hemos descubierto la verdad detrás de esas interacciones que tanto nos hicieron soñar, que tanto nos hicieron preguntar, que tanto nos invitaron a imaginar escenarios que quizás estaban más allá de lo que la realidad nos presentaba. Y créanme, la respuesta, cuando la conozcan en su totalidad, es mucho más fascinante, más conmovedora y más reveladora de lo que cualquiera de nosotros, en nuestros momentos de mayor fantasía, podría haber imaginado. Estamos hablando de las clases de italiano que Demet Özdemir tomó con Can Yaman. Sí, han oído bien. No es un guión, no es una escena de una serie de ficción que todavía no se ha emitido, es algo que ocurrió en la vida real. Un intercambio genuino que tiene unas implicaciones súper interesantes y que revela facetas de estos artistas que van más allá de su talento interpretativo. Para empezar, pongámonos en contexto porque cada detalle cuenta y cada pieza de este rompecabezas nos acerca a una comprensión más profunda. Demet Özdemir, la actriz de una belleza deslumbrante y un talento innegable, que conquistó nuestros corazones y nos hizo suspirar con su inolvidable papel en Erkenzicus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Y por otro lado, Can Yaman, el galán que con su carisma arrollador y su presencia escénica, se robó miles de suspiros en esa misma serie y en otras producciones que también marcaron tendencia, como Dolunay. Ambos son, sin lugar a dudas, figuras icónicas de la televisión turca, con una base de fans internacional que trasciende fronteras lingüísticas y culturales. Y lo que es más importante, compartieron una química en pantalla que para muchos trascendió la ficción, alimentando una conexión que siempre ha estado en el aire, un vínculo que, real o imaginario, es precisamente lo que alimenta nuestra incansable curiosidad. Ahora, llegamos al punto clave, al corazón de esta historia. ¿Por qué Demet Özdemir estaría tomando clases de italiano con Can Yaman? La razón principal, la que verdaderamente los va a sorprender, es que Can Yaman no es solo un actor carismático y apuesto, un ícono de la moda y una figura mediática de primer orden. Es también un individuo con una profunda pasión por la cultura italiana. De hecho, y este es un detalle crucial que muchos quizás desconocen o no han conectado, Can tiene raíces italianas por parte de su padre. Esta herencia, este vínculo sanguíneo, se ha traducido en un interés y un amor genuino y profundo por Italia, su idioma y su rica cultura. Ha pasado tiempo considerable en Italia, se le ha visto disfrutar de su exquisita gastronomía, de su arte incomparable, y ha expresado en numerosas ocasiones, en entrevistas y declaraciones públicas, su firme deseo de aprender y perfeccionar el italiano, un idioma que él considera no solo un medio de comunicación, sino una puerta de entrada a una forma de vida,
a una sensibilidad particular. Así que cuando surgió la oportunidad, la necesidad para Demet Özdemir de prepararse para un proyecto que la llevaría a Italia, un proyecto que sin duda representaría un hito en su carrera, ¿quién mejor, quién más idóneo que Can Yaman, con su conocimiento innato, su fluidez natural y su pasión contagiosa por el idioma, para ser su tutor? Piensen en esto, y aquí es donde debemos dejar de lado las especulaciones románticas, por muy tentadoras que sean. No se trata de un encuentro casual, de una coincidencia fortuita, ni de un simple capricho romántico, aunque muchos de ustedes, lo sabemos, seguro que han fantaseado con ello y han tejido complejas historias en sus mentes. Se trata de una colaboración profesional, de una ayuda desinteresada, de un intercambio cultural enriquecedor y, en esencia, de una muestra de camaradería en el mundo del espectáculo. Can, al percatarse de que Demet necesitaba un impulso significativo con el italiano para afrontar un proyecto de gran envergadura, se ofreció con esa generosidad que lo caracteriza, a compartir sus conocimientos. Esto, amigos míos, dice muchísimo de él como persona, de su nobleza de espíritu, de su disposición a invertir tiempo y energía en el crecimiento de sus colegas. Es un gesto que trasciende el mero interés profesional y se adentra en el terreno de la amistad y el apoyo mutuo. Las clases de italiano de Demet Özdemir con Can Yaman no fueron, al principio, un evento público, un espectáculo mediático. Fueron algo mucho más íntimo, algo que se gestó en la esfera privada, en la tranquilidad del aprendizaje compartido. Y es precisamente esa naturaleza reservada, esa aura de misterio, lo que añade un toque especial y fascinante a toda la situación. Imaginen la escena con detalle, a estos dos talentosos actores, sentados juntos, rodeados de libros de texto, de apuntes, practicando diálogos en un idioma que ambos aman, o que uno está aprendiendo con fervor y el otro ya domina con maestría. Imaginémoslos riendo con los errores iniciales, esos tropiezos divertidos que son parte esencial de cualquier proceso de aprendizaje, y celebrando juntos los aciertos, las frases que fluyen con mayor naturalidad, la pronunciación que se va puliendo. Es una imagen que evoca complicidad, una amistad que se fortalece en el proceso, y un ambiente de aprendizaje sumamente positivo y motivador. Además, pensemos en el impacto que esto debió tener en Demet. El hecho de tener a alguien tan cercano, a alguien a quien admira profesional y personalmente, actuando como su tutor, debió hacer que el proceso de aprendizaje, a menudo arduo y desafiante, fuera mucho más ameno, mucho más efectivo y, sobre todo, mucho más inspirador. Can, con su energía desbordante, su carisma inigualable y su forma de ver la vida con optimismo, seguramente convirtió las lecciones en momentos divertidos, en oportunidades para conocerse aún mejor y en sesiones que la mantenían motivada. Y para Demet, el acto de aprender un nuevo idioma, especialmente uno tan rico y melódico como el italiano, es una habilidad invaluable. Abre puertas a nuevas oportunidades, no solo profesionales, permitiéndole acceder a proyectos internacionales y a una mayor comprensión de diferentes industrias del entretenimiento, sino también personales, ampliando su visión del mundo y su capacidad para conectar con personas de diversas culturas. La noticia de estas clases, como suele ocurrir con todo lo relacionado con estos dos grandes de la actuación, trascendió. La información, por muy privada que intentase mantenerse, acabó saliendo a la luz. Y cuando se hizo pública, las especulaciones, como siempre, como un torbellino imparable, no se hicieron esperar. Algunos, con una visión quizás más cínica, pensaron que se trataba de una elaborada estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantenerlos en el foco mediático. Otros, con un romanticismo inquebrantable, imaginaron que era el preludio de un romance, la chispa que encendía una nueva historia de amor. Pero la verdad, como hemos descubierto y como vamos a desgranar hoy con total claridad, es mucho más sencilla y, a la vez, mucho más hermosa y conmovedora. Es la historia de dos artistas que se apoyan mutuamente, que comparten sus talentos, que se ayudan a crecer y que demuestran que las conexiones en este mundo, cuando son genuinas, pueden ser fuente de inspiración para todos. Este gesto de Can Yaman de ofrecerse a enseñar italiano a Demet Özdemir no solo demuestra su dominio del idioma, sino también, y quizás más importante, su carácter. Es un hombre que no solo se preocupa por su propia carrera, por su éxito individual, sino que también está dispuesto a invertir tiempo, energía y paciencia en ayudar a sus amigos y colegas a alcanzar sus metas. Es un acto de generosidad desinteresada, un acto que revela una profundidad en su personalidad que va más allá de la imagen pública que a menudo se proyecta. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aplaudir, admirar y, en la medida de lo posible, emular.
Es un recordatorio de que el éxito no se mide solo en logros personales, sino también en la capacidad de elevar a quienes nos rodean. Las clases de italiano, en cierto modo, se convirtieron en un puente. Un puente entre dos culturas, entre dos idiomas, entre dos mundos que, si bien parecían distantes, encontraron un punto de conexión a través del aprendizaje. Y por supuesto, un puente entre dos personas que ya tenían una conexión especial, forjada en el crisol de uno de los proyectos más exitosos y queridos de la televisión turca. No es descabellado pensar que estas sesiones de estudio, lejos de ser meros ejercicios lingüísticos, también fortalecieron su amistad, crearon un recuerdo imborrable y una experiencia compartida que atesorarán para siempre. Es en estos momentos de aprendizaje conjunto, de esfuerzo compartido, donde las verdaderas conexiones humanas se forjan y se solidifican. El hecho de que Demet estuviera preparándose para un proyecto en Italia es, como ya hemos insinuado, un factor crucial. Italia es un país con una industria cinematográfica y televisiva de renombre mundial, una potencia creativa con una historia rica y un futuro prometedor. Aprender el idioma local siempre es una gran ventaja para los actores que buscan expandir sus horizontes, que aspiran a dejar su huella en escenarios internacionales. Así que la iniciativa de Can no fue solo un acto de amistad desinteresada, sino también un apoyo profesional sumamente acertado, una inversión en el futuro de una colega y amiga. Fue un acto de visión y de apoyo mutuo, demostrando que el éxito en este ámbito a menudo se construye sobre bases de colaboración y solidaridad. Imaginen las conversaciones que se habrán dado, las correcciones de pronunciación que habrán compartido, las explicaciones de gramática que habrán desentrañado. Can, con su habitual paciencia, guiando a Demet paso a paso a través de los intrincados caminos del idioma italiano. Y Demet con su dedicación proverbial y su capacidad de absorción, absorbiendo cada palabra, cada expresión, cada matiz cultural. Es un escenario que sinceramente me encanta imaginar. Es la conexión humana en su forma más pura, la del compartir conocimiento, la del impulsar el crecimiento, la de construir algo valioso juntos. Es la esencia de la colaboración artística y del aprendizaje mutuo. Este evento también nos recuerda, de manera muy elocuente, que las celebridades, a pesar de su fama deslumbrante, de su éxito rotundo, son, en última instancia, personas con sus propias necesidades, sus propios desafíos y sus propias aspiraciones. Y en este caso particular, el desafío de Demet era el dominio del italiano para un proyecto de gran relevancia, y la solución, la mano amiga que la guiaría en este camino, llegó de la mano de un amigo talentoso, generoso y apasionado por el idioma. Y aquí viene la parte que creo que a muchos les intriga, la que despierta esa curiosidad innata que todos llevamos dentro. ¿Cómo se sentía Demet al ser enseñada por Can? ¿Se ponía nerviosa ante la figura de su conocido y admirado colega en un rol de mentor? ¿Se sentía cómoda en esta nueva dinámica, tan diferente a la que compartían en los sets de filmación? Probablemente, y es una suposición lógica y humana, una mezcla de ambas sensaciones. La familiaridad que habían construido al trabajar juntos, la confianza mutua, debió facilitar enormemente la relación, haciendo que las clases fueran más fluidas y menos tensas. Sin embargo, el rol de maestro y alumno siempre trae consigo una dinámica diferente, un matiz de autoridad y de aprendizaje que puede generar una cierta inquietud inicial. Pero considerando la reputación de Can como alguien cercano, accesible y con un gran sentido del humor, es muy probable que las clases hayan sido un ambiente de respeto mutuo, de camaradería y de aprendizaje divertido. Además, la cultura italiana, con su reputación de ser apasionada, expresiva, vibrante y acogedora, añade una capa adicional de encanto a esta experiencia. Aprender un idioma tan musical, tan lleno de giros y matices, con la guía de alguien que lo ama profundamente, que lo habla con el corazón, debió ser una experiencia increíblemente enriquecedora para Demet. Y quién sabe, tal vez en este proceso, ella descubrió un talento oculto para los idiomas, una facilidad que no conocía, o una nueva faceta de la cultura italiana que la cautivó por completo, que la enamoró de su arte, de su historia, de su gente. El aprendizaje de un idioma es, en sí mismo, un viaje de descubrimiento. En resumen, y para poner punto final a esta fascinante indagación, el motivo de las clases de italiano de Demet Özdemir con Can Yaman, y lo que realmente los va a sorprender, es que no se trata de un romance secreto que se oculta a los ojos del mundo, ni de una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente orquestada para generar expectación. Se trata, en su forma más pura y auténtica, de un acto genuino de amistad,
de un gesto de apoyo profesional desinteresado y de una muestra de camaradería en un mundo que a menudo se percibe como competitivo e individualista. Can Yaman, con sus raíces italianas y su amor confeso por Italia, se ofreció a enseñar italiano a Demet Özdemir para ayudarla a prepararse para un proyecto importante, un proyecto que sin duda marcaría un antes y un después en su carrera. Es un ejemplo elocuente de cómo las conexiones entre colegas pueden trascender la pantalla, crear lazos que perduran y generar oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional. Fue un intercambio de talentos, un intercambio de generosidad y un intercambio de experiencias vitales. Demet se benefició de la experiencia, la fluidez y la pasión de Can en el italiano, adquiriendo una habilidad que la enriquecería enormemente. Y Can, por su parte, tuvo la oportunidad de compartir algo que ama profundamente, de poner en práctica su conocimiento y, lo que es más importante, de apoyar a una colega y amiga en su camino profesional. Esta historia, más allá de los rumores efímeros y las especulaciones pasajeras, nos muestra el lado humano y solidario de nuestras estrellas favoritas, revelando que detrás de los focos y las cámaras existen personas con valores, con generosidad y con la capacidad de tender puentes para ayudarse mutuamente. Es un recordatorio poderoso de que a veces, las historias más interesantes y conmovedoras no son las más escandalosas o las más sensacionalistas, sino aquellas que están llenas de autenticidad, de apoyo mutuo, de crecimiento personal y de la simple y hermosa humanidad que nos une a todos. Y este, sin duda, es uno de esos casos. Es una historia que nos invita a mirar más allá de la superficie y a apreciar los gestos que realmente importan. Así que, para concluir, hemos desvelado el misterio, hemos desentrañado el enigma detrás de las clases de italiano de Demet Özdemir con Can Yaman. Una historia que, si bien pudo alimentar muchas fantasías y especulaciones, en realidad nos habla de amistad sincera, de profesionalismo ejemplar y de la belleza intrínseca de compartir talentos y de apoyarse en el camino. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este recorrido por esta intrigante y reveladora historia tanto como yo he disfrutado al investigar y compartirla con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy, por dedicar su valioso tiempo a nuestro canal. Su compañía, sus interacciones, su entusiasmo, todo eso significa muchísimo para mí y para todo el equipo que hace posible este espacio. Ahora y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta explicación? ¿Han tenido alguna experiencia similar aprendiendo un nuevo idioma o ayudando a un amigo en un proyecto importante? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que aman las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad de curiosos y apasionados, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise de inmediato cada vez que subamos nuevo contenido, para que nunca se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más revelaciones y más contenido que los mantendrá enganchados. Hasta la próxima.